acumulada, la cual estamos pues definiendo de esta manera, f mayúscula de x, y igual a esta probabilidad. Básicamente entonces, si esta es la región sobre la cual voy a integrar, entonces al ser variables continuas y si conservamos digamos la misma definición de que es la función de densidad, es decir, si existe esta función, entonces esta función es una función no negativa. Por lo tanto, esta probabilidad que ustedes ven ahí, si pudiéramos pintar acá, por ejemplo, el eje X y el eje Y así, X, Y. Entonces, la respectiva función de densidad sería una superficie. Es una superficie. Esto sería f de X, Y. Bien. Y por lo tanto, si yo defino una región particular aquí, si esta es mi región particular, y yo la elevo de alguna manera por aquí así, y defino la respectiva aquí, ¿cierto? Se me fue un poquito, disculpe. Y si la defino aquí, entonces lo que yo estoy calculando acá, lo que ustedes ven aquí, es básicamente un volumen. Yo lo que estoy haciendo es calcular el volumen. Es decir, esta probabilidad correspondería a un volumen. Correspondería a un volumen. Entonces la función de distribución acumulada básicamente es que esta probabilidad se reflejaría como la probabilidad sobre este dominio y si suponemos que la función es una función no negativa, entonces finalmente lo que tenemos es una superficie y esta es la región sobre el dominio X y Y, entonces lo que tenemos es un volumen. Un volumen, muy bien. Ok, ¿cuáles propiedades tiene esta función de densidad? Muy similares al caso univariado, y es que la integral sobre todos los reales de esa función, pero primero que por el teorema fundamental del cálculo, yo puedo obtener que la distribución acumulada de X y Y es justamente esta integral. Entonces esto corrobora más nuestra hipótesis de que si esta f es no negativa, entonces esto es un volumen. El volumen sobre el plano XY y debajo de la superficie f de t, s o f de x, y. Segundo, de nuevo para conservar la misma construcción que tenemos en el caso de variables continuas, la integral sobre todo el dominio de esa función debe ser 1. Y tercero, ¿cómo calculamos probabilidades para cualquier subconjunto de los reales? Simplemente como el volumen sobre B, que es muy similar a lo que yo pinté aquí. Si yo llamo esto que ustedes ven aquí en verde, si lo llamo B, entonces ¿cómo calculo la probabilidad de que X y Y estén en B? Entonces simplemente es la integral sobre ese conjunto B de f de x, y. Y como esta función es positiva, no negativa, entonces esto representa el volumen. Es decir, básicamente las probabilidades van a ser volúmenes. Volúmenes sobre el plano XY y debajo de la superficie f de x, y. Vamos a ver unos ejemplos sobre eso. Vamos a suponer que tenemos un par de variables aleatorias continuas con función de densidad probabilidad, ya sabemos f de p, conjunta dada por esta expresión. f de x y es c por x más y para x entre 0 y 3 y y entre x y x más 2. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando trabajemos con probabilidades en variables aleatorias, lo que nos va a interesar siempre es el dominio donde está definida la función. Eso es lo más importante aquí. Entonces, más que la expresión que está aquí, que también va a ser necesaria integrarla, necesitamos es conocer bien el dominio. Si graficamos esta región, ¿cierto? Vamos a obtener esto. Este es el dominio de esa función. Fíjense que x va de 0 a 3, ¿sí? Y y va entre esta recta que es y igual a x y la recta y igual a x más 2. Y está entre x y x más 2. O sea que lo que tenemos es este paralelogramo, ¿cierto? Este paralelogramo. Muy bien. ¿Qué me preguntan? Me dicen, halla el valor de c para que f sea una f de p, en efecto. Calcule estas probabilidades. Esta probabilidad y esta probabilidad condicional. No hay lío con eso. Entonces, para poder hallar el valor de c, vamos a utilizar esta propiedad, la propiedad 2. La integral sobre toda la región, el dominio de este par de variables, debe ser 1. Es decir, si la región XY es lo que está sombreado aquí que ustedes ven, la integral sobre toda esta región debe valer 1. Es decir, el volumen por encima de este plano XY y debajo de esta superficie, Cx más Y, debe dar 1.
En otras palabras, la integral doble sobre esta región vale 1. Ah, pero ¿cuál es eso? Mire que la integral es, si usted fija un diferencial x en x, lleva de x a x más 2 y x va de 0 a 3. Entonces la integral va de 0 a 3 y lleva de x a x más 2 de c por x más y. Bueno, eso es igual a 1. Esto es equivalente a esto, integrando con respecto a y primero, x por y más y2 sobre 2. Usted integra todo eso y eso vale 1. Y resolviendo todo esto nos queda 4x más 2, que vale 1. Vuelvo e integro, 2x2 más 2x, entonces 3. Y me queda que 24 es 1, con lo que obtenemos que c es 1 sobre 24. Es decir, ya tenemos la distribución de probabilidad, la función de densidad de probabilidad, que es esta. La segunda, probabilidad de que x menor que 1 y y menor que 2. Lo que tenemos que hacer es graficar esta región. Entonces, x menor que 1 y y menor que 2. X menor que 1 es por aquí. Y x menor que 1 es por aquí. Y y menor que 2 es por aquí. Entonces, si lo trabajamos acá en el tablerito, a ver si aquí tengo la región de nuevo, así. Esto sería 3, pero no, esto no es 3, esto sería, discúlpenme aquí, esto sería 2, discúlpenme acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Entonces sería así hasta acá. Listo. Esto sería 2, esto sería 3. Entonces aquí está 1. Dice que x debe ser menor que 1 y y menor que 2. Listo. Entonces x menor que 1 sería esto. Y x menor que 1 sería esto, disculpen. Y y menor que 2, voy a borrar de nuevo. Y y menor que 2 sería esto. Entonces la región que me interesa es esta. Entonces, ¿cómo se calcula la integral? X de 0 a 1 y y de x a 2. Ahí está. Eso es lo que queda en la integral. X de 0 a 1 y de x a 2. Y usted hace esa integral y le queda 5 sobre 48. Ya no me voy a desgastar aquí haciendo la integral, ya usted la hace. La siguiente probabilidad es que x esté entre 1 y 2. Entonces, x entre 1 y 2 básicamente sería la misma región. Digamos que aquí está, esto va hasta aquí. Por acá. Esto baja acá, sí. Baja hasta acá. Muy bien. Aquí está 3, 2 y 1. X va entre 1 y 2, o sea que es esta región que está aquí. X entre 1 y 2. Sí, voy a repetir. X entre 1 y 2, perfecto. Entonces sería toda esta región. Entonces fijo un punto X. X va de 1 a 2 y Y va de esta recta a esta recta. Perfecto. Entonces X va de 1 a 2 y Y va de X a X más 2 y haciendo esa integral nos queda 1/3. Y esta probabilidad pues es la típica probabilidad condicional. X menor que 2 y Y mayor que 2. Entonces la intersección entre los dos eventos sobre la probabilidad del que condiciona. Esto vuelve y se grafica. X menor que 2 y Y mayor que 2. X menor que 2 y Y mayor que 2. Vamos a hacerlo acá. Muy así, me disculpan que no lo haga tan preciso. 2, 3, X menor que 2 y Y mayor que 2. Entonces, listo. X menor que 2 es por aquí y Y mayor que 2 es por aquí. O sea que sería toda esta región. Todo este triangulito que está acá. ¿Y cómo se hace lo de ese triangulito? Sería X va de 0 a 2 y Y va de 2 a X más 2. Ahí está. Y la de Y mayor que 2, Y mayor que 2 sería de esta expresión para arriba. Pero fíjense que esa expresión se parte en dos pedazos. Entonces lo mejor para mí sería hacer el complemento, que sería los Y menores que 2, que sería todo este triángulo que está. Bueno, eso está muy mal dibujado. Discúlpeme, yo voy a volver a hacer esto. Está muy mal dibujado. Voy a volver aquí. Hay que hacerlo bien, las cosas hay que hacerlas bien. Entonces esto va aquí así y esto va acá así. Muy bien, esa sí es la región. Perfecto. Ahora sí, si se fijan, Y2 está aquí, entonces los Y mayores que 2 serían por encima de esta Y. Muy complicado. Entonces voy a hacer el complemento que sería este pedazo. Entonces calculo más bien la probabilidad de que Y sea menor, de que Y sea menor que 2, menor o igual que 2, 1 menos eso. Entonces la probabilidad de que Y sea menor que 2, si se fijan en esta región sería
fijar x entre 0 y 1 o y entre 0 y 2, x entre 0 y 1 y y entre x y 2 o y entre 0 y 2 y x entre 0 y y. Yo hice esa. Fijé primero x, y entre 0 y 2 y x entre 0 y y. De nuevo, fíjense aquí. Fijo un valor de y va entre 0 y 2, y x va desde este punto que es 0 hasta este punto que es y. Ahí está la integral. Bueno, y usted hace todos esos cálculos y eso le va a quedar 2/5. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a otro asunto muy interesante, muy importante, y es, ya después de que ya sabemos que si usted tiene la distribución conjunta de un par de variables, sea discreta o continua, lo siguiente que a usted le van a preguntar es, bueno, venga, ¿y cómo puedo yo extraer información solo de X o solo de Y? Es decir, ¿cómo puedo irme a lo que ya estudiamos sobre las distribuciones de una sola variable? Entonces, fíjense que la respuesta está en el cálculo. Si usted integra esta función con respecto a Y, le queda una función de X. Miren, como hicimos acá en este ejemplo. Si usted integra esto con respecto a Y, al evaluar, le queda una función solo de X. Si usted integra esto con respecto a X, le queda una función solo de Y. Resulta que esos son los candidatos a hacer esas distribuciones. Vamos a mirar esto. Vamos a suponer que X y Y son un par de variables aleatorias que pueden ser discretas o continuas. Entonces, vamos a llamar la distribución solo de X como la distribución marginal de X. Esa distribución se va a obtener como sumando sobre todos los posibles puntos donde Y varía. Es decir, en el caso discreto, la distribución de probabilidad de X, la marginal, que denotaremos P sub X de X, va a ser sumar sobre todos los posibles Y la conjunta. O, en el caso continuo, integrar sobre todos los valores de Y con respecto a Y la conjunta. ¿Listo? De la misma manera se hallaría la distribución marginal de Y. ¿Cómo se halla la marginal de Y? P sub Y de Y es sumar sobre todos los X la conjunta. O integrar con respecto a X la conjunta para hallar la marginal de Y. Pero también tenemos un aspecto importante que lo derivamos del concepto de condicionalidad que vimos en probabilidad, y es que resulta que como la distribución rige el comportamiento de ambas variables al tiempo, es decir, tanto de X como de Y, entonces es muy difícil desligar. Si ustedes se fijan acá en este ejemplo que hicimos, es muy difícil desligar el efecto que tiene X de Y, a menos que usted fije un valor de X. Es decir, solo cuando fijamos un valor de X, si se recuerdan acá, permítanme que yo les muestre acá lo que hicimos aquí, creo que fue por este. Si ustedes se fijan acá, miren que yo aquí logré hacer algo, era más acá, disculpen. Aquí miren que yo fijaba valores de X y eso tenía un efecto sobre Y, le cambiaba los valores a Y. Luego fijaba otro valor de X y tenía otro efecto sobre Y. Cada vez que fijaba un valor distinto de X tenía un efecto distinto sobre Y. Entonces, si yo quiero mirar ese efecto, lo que tengo que ver es de qué manera afectan los valores de X la distribución de Y. Y eso lo vamos a identificar como la distribución condicional. En vez de hablar de probabilidad condicional, hablamos de distribución condicional, ¿cierto? Entonces, si antes definíamos que la probabilidad condicional de un evento dado el otro es que la ocurrencia de este evento modifica la ocurrencia del otro, aquí vamos a hablar es de que fijar los valores de una de las variables modificaría posiblemente la distribución de probabilidad de la otra variable. Así que entonces, ¿cómo podemos evidenciar o evaluar o identificar esa manera como fijar los valores de una variable puede modificar la otra? A través de la distribución de probabilidad. Entonces, la distribución condicional de Y dado X, la cual denotamos P sub Y dado X en el caso discreto o F sub Y dado X en el caso continuo, vamos a definir como el cociente entre la conjunta y la marginal de quien condiciona, en este caso X, si P de X es mayor que 0, o el cociente entre la conjunta y la marginal de X en el caso continuo. Es decir, miren que tiene una connotación parecida a la probabilidad condicional. Entonces, la condicional de Y dado X se define así en el caso discreto o se define así en el caso continuo. Y lo mismo pasaría en el caso de X dado Y. Fíjense que de aquí se deduce que la conjunta es el producto de funciones, una marginal por una condicional, que es parecido a lo que vimos en el caso de eventos de la probabilidad de una intersección. La probabilidad de una intersección de eventos es el producto de dos probabilidades, una condicional y una marginal. Vamos a ahondar un poco más sobre esto.